En el capítulo 32 de Éxodo podemos ver el relato de Aarón y los israelitas, en donde el pueblo de Israel le pide a Aarón que les haga un becerro de oro mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo un convenio o las leyes. Aunque no resulte muy obvio a primera vista, esta historia tiene muchas similitudes con respecto a la caída de Adán y Eva. Esta historia ilustra de manera muy interesante y conmovedora cómo es que el tabernáculo israelita y el futuro templo nos lleva a un tipo de retrospección, una reflexión con respecto a la caída y cómo es que esto podría llevar a Israel a la presencia de Dios. Ambas historias comienzan con los personajes esperando más luz y conocimiento y anticipando un nuevo convenio. En la caída, las acciones de Adán y Eva precedieron a que Dios bajara e introduciera convenios para que Adán y Eva pudieran volver a la presencia de Dios. En el capítulo 32 de Éxodo, los israelitas esperaron al pie del monte Sinaí, mientras Moisés recibía el nuevo convenio de Dios y las instrucciones para construir el sagrado tabernáculo para la presencia de Dios. Si podemos ver en el versículo 1 de ese capítulo 32 en Éxodo, los israelitas pidieron que Aarón les hiciera un becerro de oro. Y eso tiene una semejanza como cuando Dios indicó a Adán y Eva que si ellos comían del fruto prohibido, ¿verdad?, serían como los dioses. Y dice la escritura: mas al ver los del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Tanto Dios como Moisés esperaban regresar y encontrar a su pueblo obedeciendo los mandamientos. En cambio, descubrieron que habían transgredido la ley. Adán y Eva participaron del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y los israelitas habían participado en la idolatría. Tanto Dios como Moisés descubrieron a su pueblo en su desnudez. Y dice la cita así: y al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón se lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Cuando preguntaron después de la transgresión, tanto Adán y Eva como los israelitas intentaron pasar ese tipo de responsabilidad o la culpa al otro. Cuando Dios le preguntó a Adán qué es lo que había pasado, él comentó que Eva había sido la causante de que él participara del fruto prohibido, y luego señaló a la serpiente y dijo que la serpiente le había engañado. Esa fue la respuesta de Eva. Cuando Moisés preguntó por Aarón, pasó la culpa a los israelitas, y dice en las propias palabras de Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: quien tenga oro, apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego, y salió este becerro. Ambas partes ingirieron de su propia transgresión. Adán y Eva participaron del fruto prohibido, y Moisés hizo que los israelitas trituraran el becerro de oro y lo bebieran. Moisés también hizo que se castigaran a los hombres malvados de la misma manera que Dios maldijo a la serpiente en la historia de Adán y Eva. El resultado del episodio del becerro de oro y de la caída fue el que el pueblo de Israel y Adán y Eva se alejaran de Dios. Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín de Edén, y Moisés tuvo que romper las tablas de la ley. La relación de Dios con sus hijos se rompió. En el jardín de Edén, Dios puso querubines y una espada de fuego para guardar o cuidar el camino del árbol de la vida, para evitar que Adán y Eva participaran del fruto ahora en sus pecados. Aunque en un principio esto puede sonar un poco excluyente o excluyente, y puede ser un poco amenazante, puede entenderse esto o interpretarse como un acto de misericordia.
Si Adán y Eva hubieran alcanzado la inmortalidad en un estado pecaminoso, se habría parecido más al infierno que al cielo. Al instalar querubines se aseguraba que cuando Adán y Eva participaran del árbol de la vida es porque habían sido redimidos y eran dignos de entrar a la vida eterna. El Señor realizó un acto de misericordia similar al implementar el tabernáculo y el templo. La adoración, en este caso, el Señor dio a Moisés una ley levítica que simbolizaba cómo Israel podía revertir los efectos de la caída y entrar de nuevo en la presencia de Dios. En la construcción del tabernáculo, el Señor ordenó que se colocaran querubines en el velo para guardar el camino al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. El velo y los querubines hacían que solo el sumo sacerdote, que estaba ritualmente purificado y era digno, pudiera entrar en ese espacio y proporcionar la redención a todo Israel. Jehová, o el Señor, deseaba que todo Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes y que habitaran en su presencia, por lo que instituyó el tabernáculo y las ofrendas del sacrificio, para que Israel pudiera entrar en su presencia. Aarón, como el gran sumo sacerdote, un ejemplo, tal vez también representaba a Adán y Eva a realizar la obra expiatoria y redentora para devolver a Israel a la presencia de Dios. Puede haber momentos en nuestras vidas, hermanos y hermanas, que nosotros cometamos errores y nos equivocamos. Y aunque realmente no es agradable sentir esa sensación de arrepentimiento o de pérdida, a veces eso es justo lo que necesitamos para ponernos en el camino correcto. Los israelitas se quedaron cortos de su potencial cuando adoraban o adoraron al becerro de oro. Pero Moisés usó eso como una oportunidad para poder compararlos con Adán y Eva y la oportunidad que Dios, nuestro Padre Celestial, les dio para poder progresar.